Hola corresendas, soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de correr en montaña desde una perspectiva científica. La cuestión de hoy, ¿cuál es el deporte más duro? ESPN versus Kilian Jornet. Venga, sin más dilación, vamos al turrón. Según grabo esto, acaba de finalizar el último proyecto de montaña de Kilian Jornet, que fue el States of Elevation, subiendo picos de más de 4.200 metros sobre el nivel del mar en los estados del oeste de los Estados Unidos. Todo ello a pie, trepando cuando corresponda y conectando los distintos sistemas montañosos en bicicleta y con apenas descanso. Pues en promedio han salido unas 16-17 horas de actividad al día, unas 5 horas de sueño al día en promedio. Bueno, todo esto ya lo conocemos seguramente, pero a propósito de dicho proyecto, pues se han intentado emplear o se han empleado distintos símiles en un intento de valorar, de concretar, de aterrizar qué ha supuesto, cuán dura ha sido esa actividad. Por ejemplo, la propia agencia de comunicación de Kilian Jornet, pues asimiló States of Elevation, que finalmente fueron 31 días, pues a hacer una etapa del Tour de Francia cada día, seguido de una maratón cada día, maratón que además tiene desnivel, es por terreno técnico y en altitud. O sea, etapa del Tour de Francia más maratón de montaña, eso día sí, día también, durante 31 días. Ese ha sido uno de los símiles. Aquí, en este podcast, pues hicimos otros dos intentos u otros dos ejercicios con el mismo fin, con el mismo objetivo de entender qué supone. Y entonces comparamos, por ejemplo, este último proyecto con los dos anteriores, que más o menos sería 2 veces el de Pirineos, 3 veces el de Alpes, más o menos, por resumir, o no sé si era 4 veces, mejor dicho, el de Pirineos, 2 veces el de Alpes, pero bueno, que esto, digamos, le hace poca justicia a cada una de las actividades porque tienen múltiples particularidades, por ejemplo, lidiar con meteorología desfavorable, la distinto nivel de tecnicidad que en Alpes fue máximo, aquí digamos intermedio respecto de los 3. Bueno, ese fue otro ejercicio y el último ejercicio que también hicimos aquí en este podcast, pues es asimilar este proyecto a actividades que se pudieran realizar en la península ibérica. Y en resumen, pues era hacer todas las carreras del Pirineo, carreras de montaña que existen, ultras, agarrar la bicicleta e irse hasta la cordillera cantábrica y hacer todas las carreras ultra que hay en picos de Europa, agarrar la bicicleta, irse al Sistema Central, hacerse el Gran Trail Peñalara, agarrar la bicicleta, hacerse el ultra de Sierra Nevada, agarrar la bicicleta, volver a Pirineos, repetir todo el ciclo y terminar en Pirineos con la bicicleta. En su momento creo que dijimos 3 vueltas, finalmente hice los cálculos con algo más de precisión y serían 2 vueltas. Y todas estas carreras. Pero bueno, que es una locura, que es eso, inconcebible o difícil de representarnos lo que ha supuesto. Y a propósito de esto, pues me acordé de algo que ocurrió, de un debate, podemos decir, controversia, discusión, mejor dicho discusión, ya sabéis que en inglés discussion es contraponer argumentos y un argument sería una pelea o una disputa. Bueno, entonces lo que fue una discusión, sana discusión, donde se contraponen argumentos. En 2018, el medio de comunicación deportivo que es ESPN, o sea, ESPN, que sinceramente no sé lo que significan esas siglas, pero bueno, este medio de comunicación, a través de distintos canales, televisión, pues, redes sociales, bueno, ESPN, un medio importante internacional de difusión de deportes, pues en 2018 hizo una clasificación de los deportes más duros, hizo un ranking. Ahora enseguida explicamos en qué se basó para establecer dicho ranking. Y pues una doctora en medicina, si no me equivoco, pues lo tuiteó en Twitter, bueno, ahora llamado X, a lo cual replicó Kilian Jornet y se formó una conversación, un hilo, y eso, y hubo distintas propuestas, y es lo que vamos a explicar hoy aquí y a aportar mi humilde opinión también. ¿Cómo fue la propuesta de ESPN? O sea, ¿en qué se basó y qué resultado tuvo? Bueno, pues identifica 10 habilidades físicas, técnicas, tácticas, psicológicas, enseguida damos algunos ejemplos,
A cada una de esas 10 se le dan hasta 10 puntos, de 1 a 10 puntos, y la suma total es lo que determina en qué puesto del ranking acabas. Y de ese modo, pues en primer puesto resultó boxeo, segundo puesto hockey sobre hielo, tercero fútbol americano, cuarto básquetbol y 5 lucha, ¿no? Wrestling. Vale, el décimo era soccer, o sea, el fútbol como lo conocemos en Europa. Vale, ¿y cuáles son esas habilidades físicas? Pues fuerza, potencia, velocidad, endurance, técnicas, pues coordinación, que sería la habilidad para adoptar acciones complejas, o sea, que implican distintas partes del cuerpo que se deben colocar de un modo determinado para hacer un gesto, y agilidad, por ejemplo, también sería una habilidad técnica que sería transicionar de un movimiento complejo a otro movimiento complejo, o sea, que estaría por encima de la coordinación. Bueno, habilidades tácticas, pues en esencia, leer el comportamiento de los rivales. O luego que vamos a hablar de escalada, pues leer la roca, por resumir. Si es deportes de equipo, pues leer el comportamiento del otro equipo y dónde hay puntos débiles, dónde se puede atacar, anticiparte a sus movimientos. Si fuera en carrera de montaña, por ejemplo, pues también ver si se le da mejor a tus rivales la subida, la bajada, en función de eso atacar en un lugar o en otro, y también en función de tu perfil. Bueno, todo eso sería la táctica, ¿no? Dónde apretar o qué huecos aprovechar. Y desde el punto de vista psicológico, ese otro área, pues ahí pueden entrar concentración o tolerancia al disconfort, ¿no? Pues yo qué sé, un deporte como pueda ser el tiro con arco requiere mucha concentración, seguramente, no sé, el tenis, donde hay mucha acción, mucha intensidad, e incluso se puede mantener más allá de las 3 horas, en función de cómo se desenvuelva el partido, pues ahí la concentración es clave. Tolerar el disconfort, pues ni qué decir tiene, ¿no? Todos los deportes de endurance. Bueno, pues utilizando 10 habilidades físicas, técnicas, tácticas, psicológicas, otorgando hasta 10 puntos en cada una de esas, es decir, el máximo sería 100, pues así es como configuran ese ranking, ese top 10 de deportes más duros del mundo. Y ya digo que el top 5 fue boxeo, hockey sobre hielo, fútbol americano, básquetbol, lucha. Vale, y entonces, ¿cuál fue la respuesta de Kilian Jornet? Ya digo que una doctora en medicina, si no me equivoco, que era Sian Allen, pues retuiteó esa clasificación, a la cual contestó Kilian Jornet. Y él propuso o agregó 3 dimensiones más. Sí, 3 dimensiones más o 3 parámetros más. Si teníamos 10 que tenían que ver con lo físico, técnico, táctico y psicológico, pues ahora Kilian Jornet añade dedicación, exposición, secuelas. Dedicación, pues sería sacrificio, disciplina, o sea, el día a día, no lo que haces en el partido, en la competición, en el combate, sino lo que hay detrás de eso, o sea, para llegar a ese domingo del partido, del combate, de la competición, y todos los domingos que haya a lo largo de una temporada, que haces el resto de tu vida, ¿no? Ya digo, sacrificio y disciplina, o sea, dejarlo todo, dedicar tu vida, entregar tu vida al entrenamiento, aunque cueste, ¿vale? Ese es un parámetro extra. El segundo, exposición. ¿Qué pasa si tienes un accidente? Las consecuencias de un accidente. Y por último está secuelas, es decir, en el largo plazo, en la salud a largo plazo, cómo se puede ver comprometida. Entonces, para entender estos 3 parámetros adicionales que plantea Kilian, pues pone algunos ejemplos. Dedicación, pues endurance sports, cualquiera de los endurance sports. Exposición, pues cualquier actividad de montaña, que si te caes te matas, ¿no? Resumidamente. O me da igual, quedas mal herido, pero inaccesible y no se te puede rescatar y te mueres pues, de frío, de inanición, o pues como resultado de las heridas de la caída, ¿no? O sea, puede ser muerte en el acto o muerte lenta y dolorosa, pero las consecuencias son esas, así de crudo es. Y secuelas, pues pone el ejemplo del boxeo, que claro, repetidos golpes en el cráneo, pues finalmente generan lo mismo que un traumatismo cráneoencefálico, o sea, un golpetazo fuerte de una sola vez que te puede derivar pues en problemas cognitivos motores,
Pues porque regiones del cerebro encargadas de esas funciones pierden flujo de oxígeno, se mueren esas células, no se regeneran, y las funciones, ya digo, que residían en este punto del cerebro que se ha visto cortado el flujo de oxígeno, pues pierde esas funciones, como puede ser si es pues el habla, podría ser, o el procesamiento del habla, o la motricidad, o hemiplegia, la motricidad de un lado del cuerpo, bueno, en fin. Eso es un traumatismo cráneoencefálico y en este caso no es un golpetazo, sino múltiples golpes repetidos que finalmente tienen el mismo efecto. Y en conjunto, considerando esos 3 parámetros extra, dedicación, exposición, secuelas, pues dice que el ciclismo de carretera quizá es un compendio de todo eso. O sea que reuniría, aparte de pues esas habilidades físicas, técnicas, tácticas, psicológicas que ya había identificado ESPN, pues añade estas 3 y con todo, en conjunto, ciclismo estaría bastante equilibrado. O sea, conseguiría bastante puntuación en todo. ¿Por qué? Por ejemplo, dedicación, pues como todos los deportes endurance, eso, pues la élite del ciclismo son 25 horas a semana, en promedio, seguramente, sin contar fuerza, caso de que la haya, que seguramente la habrá. También hay un par de estancias en altura y por lo tanto el training camp correspondiente y no estar en tu casa. Bueno, en fin, dedicación. Luego exposición, claro, caídas o accidentes, bueno, que te atropelle un coche o que te empuje un coche o cualquier vehículo de la carretera, pues eso genera lesiones, o sea, estás expuesto, pero incluso, claro, podría ser letal. En el acto, letal también. Entonces, y por supuesto tiene pues el endurance, tiene también pues habilidades técnicas, seguramente tomar las curvas emplear, quería decir, la cadencia idónea en cada caso. Si hay un tramo con adoquines, como puede ser alguna de esas carreras clásicas. Luego, por supuestísimo, el elemento táctico, ¿no? Cómo se comporta tu equipo, tus gregarios, cuál es el momento del ataque, por mucho que esté todo planeado y coordinado, hay un margen para la improvisación, bueno, en fin, y la psicología, pues lo mismo, también tienes que estar concentrado, también tienes que tolerar el disconfort, bueno, en fin, lo tendría todo. Y seguramente eso, merecería el top, y así lo propuso Kilian Jornet. ¿Cuál es mi humilde opinión? Pues sin cuestionar, o sea, estoy de acuerdo con el ciclismo, tal como lo concibe o lo define Kilian Jornet, pero quizá yo, o sea, más que reemplazar esa propuesta, propongo una alternativa, o sea, que no es que valga más, o bueno, quizá, bueno, vamos a analizarlo y quizá o está en el mismo nivel o incluso superior. Bueno, en mi humilde opinión, habría que considerar también, y supongo que Kilian no lo hizo porque son deportes más minoritarios y seguramente más difíciles de entender para una audiencia generalista o una audiencia más grande. Estoy seguro que él también lo tenía presente. Y yo estoy pensando tanto en escalada deportiva o escalada en roca, que bueno, en breve damos 2 pinceladas por si no estáis familiarizados, y también el alpinismo, que no es exactamente lo mismo. Y por supuesto si mezclamos las dos cosas. Vamos a ver. Escalada deportiva es encontrar una pared que pueden ser, 40 metros y que puede implicar 40 movimientos o algo así, donde hay presas naturales, o sea, rugosidades, oquedades de la roca naturalmente presentes allí por acción de los elementos. Entonces es localizar una pared perfectamente vertical, claro, pues eso, de 40 metros, lo que sea, eso es irrelevante, o sea, lo importante es lo que se llama la estética de la línea, pero bueno, identificar, localizar una pared y emplear las rugosidades, las oquedades, las formas, los relieves que naturalmente tiene la roca para llegar de abajo a arriba sin caerte. Hay elementos de seguridad, que son las chapas, bueno, decimos en español, coloquialmente, donde vas poniendo las cintas y donde vas haciendo pasar la cuerda que en un extremo está quien te asegura y en el otro extremo está tu arnés. Entonces, de caerte te haría contrapeso quien te asegura y tú quedarías colgando del arnés. Pero esos elementos de seguridad no ayudan en la progresión, todo es basado en tu fuerza. Bueno, tu fuerza, tu habilidad, cosas que ahora repasamos. Entonces es subir con tus propios medios, desde abajo hasta arriba, hasta el top, hasta la reunión, y hacerlo sin caerte, hacerlo del tirón. Lo que se llama red point o punto rojo, bueno, da igual.
O encadenar, decimos en español. Vale, pues eso es la escalada deportiva. Entonces las rutas están preequipadas porque esas chapas, que son unas argollas, están clavadas en la roca, se taladra la roca, se clava eso, y tú ahí, ya digo, vas enganchando unas cintas por las que pasas la cuerda, de modo que si te caes quedarías colgado de la última cinta que has colocado y gracias al contrapeso de la persona que te asegura abajo. Bueno, y reitero que subes con tus propios medios, que esto solo es seguridad. Y sí, y luego en función de la dificultad de la ruta, pues hay hasta 9 grados. 9 grados, más o menos. Bueno, escalada deportiva empieza en el 5º grado y luego 6 ABC, 7 ABC, o sea, se subdivide cada uno de los niveles en 3 subniveles, 8 ABC, 9 ABC, e incluso a veces se le pone un matiz que sería el plus, o sea, el signo más. Entonces podría haber, por ejemplo, un 9B más. Bueno, y lo hay, y lo escala pues un puñado de personas en el mundo, menos de 15. Vale, y eso sería la escalada deportiva. Entonces, ¿qué hace falta para la escalada deportiva? Fuerza, por supuesto, potencia, endurance también, porque aunque sean unos pocos minutos, pero claro, o sea, esa intensidad, o sea, tú imagínate hacer un levantamiento máximo, un levantamiento olímpico, pero que tienes que hacer de un levantamiento olímpico y de pesos máximos o cerca del máximo, pues que puedes hacer una repetición, ¿no? 1 RM. Pues imagínate tener que hacer lo que podrías hacer 3 repeticiones, claro, con algunos descansos, pero luego hacer otras 3 y otras 3, bueno, en fin. Durísimo, es durísimo. Y también, claro, por supuesto, coordinación y agilidad. Bueno, la fuerza es de todo el cuerpo, incluso las manos, los antebrazos, tienes que agarrarte como si fueran garbanzos, si hablamos de estos niveles 8, 9 grado, bueno. Y luego también concentración a tope, lectura también de la vía y luego mantener la mente fría, porque siempre está presente el miedo a caerte, no porque te vayas a hacer algo que te lo puedes hacer, incluso con los elementos de seguridad, pero porque no consigues encadenar. Porque encadenar, ya digo, es subir de abajo a arriba sin caerte. Entonces, si te sale mal porque te caes en la segunda chapa o en la tercera chapa, pues vuelves abajo y empiezas desde abajo. Y así sucesivamente hasta que lo hagas del tirón. Esto puede requerir en esos grados 9A, 9A+, 9B, 9B+, 9C. 9C solo hay 2 o 3 ahora mismo propuestas en el mundo. Pues claro, eso puede requerir que te hagas unas vacaciones de 3 semanas y hagas 2 o 3 intentos cada día y que incluso después de esas 3 semanas no lo hayas logrado y vuelvas a hacer el siguiente verano un viaje así. Bueno, en fin, es una cosa loquísima. Entonces, claro, el miedo a caer, que es verdad que incluso con elementos de seguridad te puedes hacer bastante daño en función de las formas que dibuja la roca, digamos. Puede que haya algún saliente que, bueno, en fin, o también eso, si no esperas la caída, si no te da tiempo a reaccionar, a colocarte, bueno, te puedes hacer mucho daño, incluso con la cuerda y el arnés. Pero claro, luego está el jolín, que si me caigo, tengo que repetir otra vez desde abajo. Entonces, si llevas 50 movimientos, e incluso has pasado lo que llaman el crux se escribe, que es el momento crítico de la vía, quizá porque son encadenar 3 movimientos súper difíciles y ya a una altura de 30 metros y llevando todo el desgaste anterior, y que después de eso quedan 3 o 4 movimientos que ya son facilitos, pero claro, como la cagues ahí, reitero, tienes que bajar abajo y repetir desde el principio del tirón. Entonces ahí está el miedo. Aparte de la caída y hacerte daño, está el tener que repetir. Incluso hay una modalidad que se llama a vista, que es hacer una vía del tirón la primera vez, o sea, sin ensayo. De hecho, hay gente que dice que no serás jamás un gran escalador si solo haces vías ensayadas. Bueno, aquí, pues como en todos los mundos, en todos los deportes, pues tienen ahí sus debates, que me parece pertinente, ¿eh? Y es verdad que si quieres ser un escalador 360, tienes que hacer un poco de todo. O sea, porque luego también, claro, hay vías más físicas, vías más endurance, bueno, que si más desplomado, que combina techo y combina, que si es en granito, que si es en caliza. Entonces, idealmente le tienes que pegar bien a todo e incluso tienes que tener en tu haber algunas ascensiones a vista. Bueno, como digo, la escalada en roca tiene todos estos elementos, podría perfectamente también estar en el número 1. Y luego el alpinismo ligero, fast and light o alpine style, o sea, estilo alpino, que es esto de ir a un 6.000 metros, ir a un 7.000 o incluso ir a un 8.000
y llegar abajo con todo lo que vayas a necesitar para hacer cima y volver. Y vas a cargar con todo eso. Y la vía no está preequipada. Es decir, no hay unos Sherpas que han puesto cuerda 1000 metros, 3000 metros de cuerda, no. Tú vas con un hornillo, tú vas con una esterilla, tú vas con una mini tienda de campaña, un mini saco de dormir, con algo de comida. Tú vas absolutamente con todo lo que vas a necesitar. Por supuesto, toda la ropa, todas las capas, las botas, los crampones, no sé, gafas de ventisca o lo que... Todo eso lo cargas tú encima. Te plantas en la base, vas haciendo campos en alturas, así llevas 30 y pico horas non-stop, quizá decides, y también según se va comportando la meteo, pues hacer una paradita de 5 horas, echar un sueño, derretir nieve para obtener agua, quizá cocinar una sopa de fideos, y continúas, y quizá según se van desenvolviendo los acontecimientos, pues vuelves a hacer una parada de 7 horas... Bueno, haces cima y en la bajada pues más de lo mismo. O sea, vas respondiendo a las circunstancias. La cosa es base, cima, base y en medio lo que tú quieras. Puede haber una jornada de 37 horas, puede haber una jornada de 48 horas, puede que pongas el campamento a 6.700 metros, hagas noche esperando que venga una ventana de buen tiempo y resulta que al final son 3 días y estás ahí plantado como un idiota y se va acabando la comida y bajas con 12 kilos menos de peso corporal, que cosas de estas se han visto, o sea, caquexia, o sea, tu cuerpo se come ya todo, o sea, la grasa, el glucógeno, por supuestísimo, la proteína, pues los aminoácidos, bueno, en fin. Entonces, el alpinismo ligero también lo tiene todo, o sea, también necesitas fuerza, potencia, velocidad, todas las técnicas de progresión, por supuesto todo el elemento mental, o sea, concentración, tolerar el no dormir, la incertidumbre, táctico, pues saber, leer el terreno, el hielo, la nieve, la roca, va a haber desprendimiento, ¿no? Las nubes, eso viene, eso se va. O sea, lo tiene absolutamente todo. Y bueno, el endurance, pues eso, si es que puedes que estés 9 días ahí en la montaña. Y incluso existe una variante que sería el mix de la escalada deportiva, o los big walls, o la escalada de dificultad en alta montaña. O sea, esto es irte a un 6000, que es, por ejemplo, y quizá os suenan, embajadores, por ejemplo, de North Face, los hermanos Pou y Kerieneco Pou, pues estos se van a la cordillera de los Andes y se van a un 6000 y hacen todas las técnicas de montañismo para acercarse a un muro, y ese muro puede tener 400 metros y puede también tener un nivel de escalada de 7C+. Y encima estás en altitud y la hipoxia correspondiente. Entonces, toda la progresión con todas las técnicas de montañismo y todo el equipamiento del montañismo para llegar a una pared y hacer lo que harías en cualquier muro de tu sector de cabecera de escalada, en roca. Y luego bajas, bueno, en fin, sería, como digo, el mix de las dos cosas. O sea, la brutalidad de estar días y días en medio de la montaña y expuesto a los elementos que tiene el alpinismo ligero, tendría eso, y bueno, y la hipoxia. Y luego tendría todo lo que hemos explicado de la escalada en roca, e incluso también sería a vista, porque ahí no estaría preequipada la ruta. Esas argollas que decíamos están taladradas en la roca, no, aquí lo llevas de quita y pon, para entendernos. Y bueno, toda la gente que sabréis de alpinismo y de escalada, perdonadme por los términos que estoy utilizando y por decirlo en términos coloquiales y no usar la jerga correspondiente, pero bueno, quiero llegar a la máxima audiencia posible. Pero para entendernos, pues habría elementos de quita y pon. Entonces, como no hay argollas en la pared, tú tendrás que buscar fisuras y enganchar ahí una pieza que en un extremo pues tiene la argolla también, y bueno, en este caso tendrás que cargar con cuerda y cuerda y cuerda y cuerda y cuerda. Bueno, ya digo que es rizar el rizo, o sea, es el no va más. Ya incluso si quieres, hasta puedes bajar en parapente, que también hay gente que hace esto. O sea, ya es el sumum, ¿no? Bueno, pues reitero, ESPN propuso, vamos a decir, una clasificación polémica porque no todo el mundo está de acuerdo, y por ejemplo, Kilian Jornet agregó 3 dimensiones extra, que no solo son físico, técnico, táctico, psicológico, sino dedicación, exposición, secuelas. Y considerando absolutamente todo, o sea, las que ya propuso ESPN para seleccionar boxeo, ice hockey y fútbol americano,
Pues considerando todo, dice Kilian que quizá lo más equilibrado es el ciclismo de carretera, porque además de todo lo físico, técnico, táctico, psicológico, tiene esta dedicación, esta exposición, estas secuelas. Y mi humilde opinión es que en esos tops, eso sin ánimo de decir quién gana, entre comillas, o quién tiene la razón, cuál es más exacto, cuál es la valoración más precisa o más fundamentada o más sólida, pero que desde luego estaría ahí, mirándose de tú a tú, de face to face, o sea, al mismo nivel. Yo creo que escalada en roca ahí estaría, el alpinismo ligero también, y no digamos ya si hacemos como los hermanos Pou, que juntan las dos cosas. Bueno, y no lo habíamos dicho, que tanto para hacer ese alpinismo como para hacer esa escalada de dificultad, 8º grado, 9º grado, también tienes que dedicar tu vida al entrenamiento. Porque no solo se prepara eso en la roca, ahí pasándolo bien con los colegas y tomando una infusión y de risas y jijiji, jajaja, no, hay mucho trabajo de gimnasio también. Y cuando digo gimnasio, pues suele ser rocódromo, donde hay algunos, vamos a decir, aparatos, o sí, para ejercitarte, de forma aislada. Luego seguramente también hay el rocódromo, eso, donde vas a buscar también movimientos parecidos. Bueno, en fin, que también hay dedicación y por supuesto para el alpinismo ligero también, y ahí podemos ver a los Pou que hacen bici de montaña, que hacen carrera de montaña y que hacen, yo qué sé, salir en canoa. O sea, quiero decir que están en movimiento constantemente para después tolerar una actividad non-stop de 30 y no sé cuántas horas. O con pequeños sueños y de 8 días. Vale. ¿Y dónde, si queréis, por cerrar ya, dónde quedaría States of Elevation o Redescubriendo Pirineos o Conexiones Alpinas, estos proyectos de Kilian Jornet? Pues yo creo que también reúnen todos los ingredientes. O sea, sí, yo creo que también estarían en el top. Y eso, podríamos entrar en que quizá Pirineos fue algo más físico, de eso aprendió para no quemarse y desgastarse tanto en Alpes fue muy técnico, fue también muy táctico porque hubo que responder a todas esas condiciones difíciles de la montaña e imprevistas e imprevisibles, o sea que no te las esperabas y que no sabes bien cómo se van a resolver. Y States of Elevation quizá vuelve a ser muy físico, aunque también ha habido algunos días, un día de viento extremo, también de nieve, y luego ahí hablan de otra escala de 5 niveles, pero sí que ha implicado escalada no con cuerda, arnés, todo esto que hemos dicho antes, pero trepadas que desde luego tienen componente técnico y componente de exposición, que si te caes te matas. Bueno, en fin, estarían también ahí cualquiera de sus proyectos en este podio de las cosas más locas que se te pueden ocurrir. Espero haber aportado información interesante y me despido diciendo lo de siempre. Nada, a pisar sendas.